Buenos días, compañeros, maestra. Nuestro tema es breve historia de la enfermería y arquetipos de la enfermería. Nuestros integrantes son Cantón Ramos, Coyi Gallareta, Solís Casanova, Vázquez Tamay y un servidor. Breve historia de la enfermería en México. Los aztecas vivían en el México precortesiano. Esta es una época antes de la conquista de Hernán Cortés. Los aztecas tenían una visión única en cuanto a la salud y la enfermedad, lo cual lo representaban en el sentido de que los creían que los dioses, la astronomía afectaba nuestra salud, tanto así que le adjudicaban que si nosotros nos comportábamos mal o hacíamos cosas indebidas o un comportamiento no aceptable en general, esto afectaba al universo, generando un desequilibrio o desestabilidad, y esto nos regresaba a nosotros con enfermedad. Las dos figuras más importantes en el área médica son el Ticitl y la Tlamatquitizitl. El Ticitl es el precursor del enfermero, el cual únicamente era este trabajo era efectuado por hombres y mujeres que eran esclavos. El Ticitl, sus funciones abarcaban darle brebajes a los enfermos, cuidarlos, poner férulas. También aplicaba el darle un cuidado al temazcali, que es la limpieza de los baños de agua caliente. La tamatquiticitl era la partera y pues obviamente era muy importante tener a alguien que pudiera entregar a los bebés. Como todas las culturas de ese momento, las aztecas eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses, de los cuales los tres más importantes que podemos reconocer son Quetzalcoatl, la serpiente plumada, Tlaloc, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Y esos jugaban un papel muy importante, ya que, como había dicho anteriormente, estos creían que si tú te comportabas mal o no tenías un comportamiento adecuado, esos te castigaban con enfermedad. Y como mencioné antes de los precursores de los enfermeros, no podían existir estos sin la cultura chamánica, en las cuales está envuelto toda la cultura azteca, ya que ellos son los médicos, precursores de médicos, los cuales eran encargados de curar las enfermedades. Los enfermeros eran de cuidar al enfermo. Los chamanes creían que las enfermedades venían de otros mundos y estos tenían que ir a buscar una cura a estos otros mundos, los cuales conseguían viajar a estos otros mundos consumiendo psicotrópicos. Ellos tenían una dualidad muy clara en la cual definían el bien y el mal. La enfermedad era si tú no tenías una actitud buena, no venerabas a los dioses y tenías actitudes negativas hacia tus propios compatriotas, tu castigo era la enfermedad. Pero en caso dado de que tú siguieras las órdenes, fueras respetuoso con los dioses y con tus prójimos, el resultado era una buena salud. El- las enfermedades más comunes del tiempo eran los paros cardíacos, perdón, mentira, serían bueno, sí los paros cardíacos, pero en general es las enfermedades del corazón, artritis, fracturas de huesos, osteomelitis, periostitis, artritis piogénea. Estas enfermedades fueron encontradas en restos de personas no menos de 35 años. Y eso sería todo de mi parte. Pero José Martín Código Lloreta y les voy a exponer acerca de la breve historia de la enfermería en México. Bueno, pues yo los dividí en puntos. Lo realicé en puntos para que sea una exposición breve. Bueno, pues como primer punto puse que el TISIL era el hombre o la mujer que se dedicaba a la atención de los enfermos. Bueno, pues ese aprendizaje de esta práctica se realizaba
con ayuda de otro Tisilt. Era un trabajo mayormente de esclavos o de sirvientes. Como otro punto tenemos que la enseñanza de la medicina era impartida por los sacerdotes, lo que era llamada Tisiol. Bueno, aquí el médico curaba las enfermedades mediante propiedades de miles de plantas medicinales. Estas plantas actualmente se siguen utilizando. Y aquí nos podemos dar cuenta de cuánto conocimiento tenían los aztecas. Este, Como siguiente punto, tengo que tanto las mujeres como los hombres podían ser enfermeras o médicos o curanderos en el hogar. Bueno, pues aquí la mujer se dedicaba a cuidar enfermos. Aquí nos recalcan que era como un instinto natural que ellos tenían. Ellas usaban por obvias razones los elementos, los remedios que en ese tiempo se usaban, pero mayormente en esos remedios que ellas usaban y esos conocimientos la practicaban o se dirigían más a sus familiares cuando se enfermaban. Ellas procuraban alimentarlos y cuidarlos. Unas mujeres tenían el nombre de Tlamatiquitizilt, que significaba partera. Entre los aztecas fue la principal figura, fue la partera que se ocupaba de atender a la madre desde que se consideraba embarazada y luego daba atención tanto a la madre como a la criatura, o sea, al niño o niña. Como último punto de esta diapositiva, tenemos que la mujer era primordialmente partera. Era entrenada por su abuelo o madre, que no hubiera ejercido el oficio. Bueno, pues aquí las parteras usaban hierbas para acelerar el trabajo de parto y la dilatación del cuello uterino. También utilizaban varios procedimientos antes de iniciar el parto, como por ejemplo bañar a la embarazada. También realizaban la rotación interna del feto cuando la presentación o la forma del mismo estaba de una manera incorrecta. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual nos mencionan varios puntos. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Bueno, el primero era una diosa de la medicina. Esta se llamaba Cihuacóatl, que según los mexicanos fue la primera mujer que parió. Tenemos la Xochiquetzal, que fue una propicia de las embarazadas, o sea, que incitaba el bien para ellas. Era como, ¿cómo puedo decir? Como un ende que, que ayudaba a las embarazadas. El Tlamatepati Tzilt era como un médico internista, curaba con medicinas ingeridas o aplicadas sobre los tegumentos. También tenemos el Toshoshotla Tzilt, era como el cirujano. De igual manera tenemos el Teson- Tezoani, era como los flebotomianos, o sea que tenían como un oficio, el desempeño, trabajo de sangrar, por así decirlo, o abrir una vena o un vaso sanguíneo a alguien y en ese acto dejaban salir una gran cantidad de sangre, la sangre que sea necesaria. Antiguamente se puede considerar también como un cirujano. Tenemos el Tlamatquitzilt, que era como la comadrona, o sea, la partera. Tenemos como penúltimo el Papiani Panamacani, era como el boticario o herbolario.
como último punto menciono que habían también mujeres que daban lleva por provocar abortos. Según el principal exponente de la historia antigua de la medicina en México, se refería a ellas como unas personas que tenían grandes conocimientos de los vegetales. Sabían sangrar, o sea que sabían, como yo mencionaba, sabían el oficio de hacer sangrar o abrir una vena o una arteria. También sabían sobaban, eso en caso de las embarazadas, que hasta hace poco se dejó de hacer, ya que según estudios, es un método inadecuado, no se debe realizar por problemas o por, ya que puede propiciar el aborto. También reducían las luxaciones y fracturas. Estas igual sabían curar las llagas. Y bueno, esto sería todo. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Laura Margarita Cantún Ramos y les vengo a dar la continuación del tema. Empezamos hablando sobre lo que es el siguiente punto, es la enfermería o lo que es la enfermedad en general le llama COCOYI y cuando afectaba a varias personas simultáneamente y sucesivamente se le llamaba COCOLITLI, lo cual le dio lo que es la surgencia a lo que fue los antecedentes históricos. Ellos lo confirmaban como lo que son las palabras de lo que es la viruela. Tenemos como segundo punto lo que es eh, en cuanto, en cuanto tomaban a cargo la curación de un enfermo, su afán consistía en lo que es en saber si el padecimiento era curable o papatiani, lo cual esto dio lo que es lo que se resolvía haciendo absorber al paciente lo que es un polvo, el cual llevaba el nombre de Sosoyatic. Este consistía en que el paciente, el cual fue enfermo o lesionado, tenía que absorber aquel polvo mencionado. Este también consiste en lo que es que provocaba lo que es los estornudos o lo que era el escusolitli, el cual daba inicio a una fórmula o un buen pronóstico del cual era la enfermedad que llevaba el paciente. Como tercer punto tenemos en cuanto a la sanidad, estaban muy adelantados. Y en cuarto punto tenemos lo que es los desechos humanos eran utilizados como los abonos agrícolas o como ingredientes para titular las telas. Bueno, en cuanto al punto de cuánto era la sanidad, de esta consistía que era muy adelantada. Era porque había una gran limpieza en lo que son las calles y toda la basura se recolectaba, siendo depositadas en un montón de determinados sitios, el cual también hablaba lo que es la ciudad donde se incrementaban la basura diariamente. La siguiente diapositiva nos va a hablar sobre lo que es el ambiente de Tenochtitlán. No se ha cambiado. Bueno, habla de cómo era Tenochtitlán, que por las imágenes podemos ver que era prácticamente algo aislado. Dice,
Esta era sano para la época. Igual, la higiene pública y personal contribuía a minimizar las incidencias de la gravedad de la enfermedad. Bueno, en este punto se habla sobre 3 grandes e importantes puntos, en cuál consistía que la población nativa era básicamente saludable, debido a que tenían una buena nutrición. También se dice que no había humedad en las habitaciones, lo cual era fundamental. Bueno, pues protegían a lo que era por medio de ella las piedras colocadas en un piso, aseo y ventanilla de lo que es la ventilación de los lugares. Es decir, que para evitar la humedad, hacían contacto con lo que eran las piedras y lo colocaban sobre lo que es el piso. También habla sobre el agua se traía por un canal, perdón. Lo que quiere decir este punto prácticamente habla sobre el agua, el cual se dividía en 2 canales. Uno llevaba lo que era el agua para el lavado y el aseo y la limpieza, y el otro habla sobre el canal de agua, el cual donde tomaban. En cuanto a esto, debido a la humedad, no importaba lo que era la contaminación de los lagos, promovían lo que era la disterización de la reumatización y las infecciones respiratorias. También dice, las aztecas salían a tratar las picaduras de serpientes, arañas e insectos venenosos. Lo que hacían era un corte en la lesión, ya sea una picadura de serpiente. Puede ocasionar muchos síntomas, lo cual es muy peligroso y muy potente, puede causar hasta la muerte. Bueno, en este caso prácticamente ellas hacían una incisión y con la boca succionaban el veneno. Juntaban o frotaban lo que eran el tabaco en la parte de la herida. Bueno, en este punto habla sobre lo que son las medidas que usaban los antiguos mexicanos, que tuvieron un origen en las 3 regiones de la naturaleza, las cuales eran animal, mineral y vegetal. También tenían purgantes, eméticos, antieméticos, diuréticos, sudoríficos, oxitocíficos, etcétera, lo cual lleva al siguiente tema. Bueno, hablando sobre lo que es el famoso Alfonso Casos, lo que incrementó él en 1958. Bueno, para él, la información le ha dado las condiciones, la cerámica, la pintura o la escultura. Así se han encontrado numerosos padecimientos osteoarticulares, inflamatorios, degeneratorios y tumulares que sufrieron estas culturas. Bueno, prácticamente lo que fue Alfonso opinó que esta sabiduría botánica, lo que era la contribución más valiosa que habían hecho los indígenas americanos de la cultura universal. Ese fue su punto de vista y prácticamente dio a entender que gracias a ellos se fue basando la medicina.
La siguiente diapositiva nos habla de lo que fue antes de la conquista. Bueno, en esto se dice que las mujeres aztecas embarazadas evitaban salir de noche para no llegar a ver el eclipse de luna. Aquí entramos en otro pronóstico o en otro tema muy importante, lo cual eran las religiones, las creencias, etcétera, etcétera, de lo que eran las mujeres aztecas. Este aspecto habla prácticamente de las mujeres embarazadas. Bueno, dado a esto, se dio lo que se pensaba, que el eclipse se debía a que la luna estaba mordida y que el bebé nacido de una mujer que había visto la luna, por magia o por energías, los labios leparino era lo que iba a surgir a causa de lo que había visto. En este caso era la luna mordida. Esa era una de sus creencias más fuertes de las mujeres embarazadas. Los labios leparinos prácticamente quiere decir que una mordida en la boca. Eso significa. Bueno, para continuar con el tema, en esa época los conquistadores se habían dado cuenta de la atención de los enfermos y dejaban mucho lo que desear. Entonces le encargaron al protomedicato que buscara un remedio. ¿Qué es el protomedicato? Es aquel grupo formado por médicos ordenados por los conquistadores, que eran aquellas personas que podían ejercer la medicina y que después posteriormente se le dio a los médicos más antiguos, con más experiencia. Y estos protomedicatos eran considerados la máxima autoridad a lo que se refería con medicina, enfermería y salud pública. Entonces, la solución que buscaron fue en 1524, fue fundar entonces un hospital. Ese hospital es la Inmaculada Concepción, que es llamado como Hospital de Jesús. Antiguamente, si terminabas el bachillerato, si eres de bachillerato, podías ejercer la medicina, pero tenías que cumplir con tus requisitos. 2 años de práctica dentro de la facultad y hacer sustento de un examen ante el protomedicato, que era la máxima autoridad de medicina de aquella época. Debido a aprobarlo, podías ejercer la medicina o práctica reglamentada. Ahora, si tú querías tener una licenciatura en medicina, debías cumplir con los siguientes requisitos: testimonio de haber alcanzado los 3 años bastes, presentar el documento demostrado del grado de bachillerato, un informe que no te cuentes pendiente, que no tienes cuentas pendientes con el Santo Oficio, ni las tuvieras anteriormente, no tener sobre sí las notas familiares, ni haber tenido sus antepasados hasta los abuelos, tener la sangre limpia, no pertenecer a esclavos y poseer libros de medicina. Esos son los requisitos para que tú pudieras tener una licenciatura en medicina. Ahora, a pesar de que ya habían fundado universidades, no fue hasta 1569 que se comenzaron a enseñar la medicina. Y hasta 1620 se iniciarían las clases de anatomía y cirugía, que eran completamente verbal, pero decían protocolo que una vez al mes tenían que hacer disecciones o abrir cuerpos o prácticas con cuerpos, y estas estaban como 3 veces al año. O sea, ¿qué quiere decir? Que los maestros de anatomía tenían la obligación de abrir cuerpos o estudiar el cuerpo para que sus alumnos tuvieran que aprender sobre lo que es la materia de anatomía. Ahora, Isabel Zendara es considerada la primera enfermera sanitaria de Iberoamérica. Esto debido a que Carlos IV envió a 50 niños a vacunarse contra la viruela y los niños iban a cuidado de dicha enfermera y por eso es considerada como tal la primera enfermera Iberoamérica. Después, mucho más tarde, el doctor Eduardo Ligera, en 1900, le solicitó al presidente Díaz autorización de establecer una escuela de enfermería en México, y esta escuela fue fundada el 9 de febrero de 1907, y gracias a los esfuerzos del doctor Fernando López. Ahora, como antes, existía cursos de enfermería, pero no existía como tal una preparación, y no fue hasta 1907 que se creó un reglamento respectivo, el cual se mencionaba la carrera que tenía que cursarse en 3 años, distribuido de la siguiente manera. El primer año llevabas lo que es anatomía, fisiología y curaciones. El segundo año llevabas higiene y curación general. El tercer año llevarías pequeña farmacia, curaciones y cuidados de niños. Y estas son las que contaban con los 3 años de curso que tenías que llevar antiguamente.
El doctor Ligera hizo una invitación al presidente a las mujeres que implicara con los siguientes requisitos para que tú pudieras estudiar: haber cursado la escuela primaria, tener una buena salud, contar alrededor de 20 años y constar de una buena conducta. Aparte de esas escuelas también eran muy consideradas gracias a que tenían beneficio para los pobres, para que ellos pudieran ir y buscar y tener atención, servicios de curación de hospitales, ya que en aquella época era muy difícil. Y con eso se lo dejo a mi compañero, que les dirá continuando con el tema. Para continuar, Licia, ella confiaba de que el gobierno podría ayudar y sostener la escuela de enfermería, para que las personas de las demás familias, de varias familias, pudieran ser atendidas por un personal capacitado y educado. Era para la asistencia de domicilio. Lastimosamente, a finales del siglo XIX, el sueldo de la enfermera era de 8.25 mensual, a comparación del doctor, que su sueldo era de 166.66 mensuales. Eran explotadas laboralmente, ya que ya estaban de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, más de 12 horas en solo un día. Nada más ocupaban 2 turnos, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y el de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, que actualmente desde la noche sí se utiliza para el turno nocturno. Para todas las enfermeras que de alguna manera hayan pasado o hayan reprobado, se les calificaba de la siguiente manera: se les calificaba de mal, a mediana, muy bien y superior, mínimo requiriéndose 3 medianos para poder aprobar. Todas las personas que acreditaban el tercer año de estudio, estas se les daba un diploma por parte de la Dirección de la Beneficencia Pública. Eso daba a que ya habían terminado la carrera. Todas las alumnas debían de presentar un examen que era aplicado por un profesor del curso mismo. Están presentes 2 profesores mínimos, quienes también tomaban parte de la votación final. En 1910, la educación de las enfermeras estaba a cargo de la Escuela Nacional de Medicina, pero con la revolución se produjo una desorganización de los hospitales. Gracias a la Revolución Mexicana surgió una mujer y gracias a ella, también conocida como Refugio Esteves Reyes, también conocida como la Madre Cuca, que gracias al por el cumplimiento de su deber, recibió un balazo en el cuello del lado izquierdo. Toleró el proyectil durante toda su vida, no fue extirpado. Hasta la cuarta vértebra llegó el dolor. Esa enfermera que dio su vida en su enfermería, por su carrera, con tal de cuidar a enfermos. Ese fue un gran ejemplo de vocación, desinterés, sacrificio y un amor a la humanidad de la enfermería. Actualmente la enfermería es una profesión bastante cuidada, primordial para los hospitales y para el mundo. Mayormente se utilizan mujeres, o mayormente las que estudian esa profesión son mujeres. Mayormente las mujeres en la actualidad se les utiliza para cualquier puesto gerencial por el cual ellas, aunque tengan cualquier inconveniente, ellas asistirán al hospital. Si una persona, aunque tenga que dejar a sus hijos, irá a trabajar. Su responsabilidad como enfermera mayormente es primero. Eso no significa que deban descuidar a su familia, pero su vocación es lo que lo hace una enfermera de profesión y de valores. Desde la sociología a los profesores se les analiza desde el proceso de institucionalización como profesión. Este es el mercado de la enfermería, es un gran mercado en el cual se necesita mucha producción, una buena educación para que haya una buena atención. La profesión en México, lastimosamente, por el marco económico, no es muy bien pagada la enfermera, pero sí es explotada laboralmente. A continuación, continuará mi compañero. Continuando con mi tema, arqueotipos.
Los arquetipos, su definición como tal es el modelo original que sirve como pauta para imitarlo. Y ese sirve como modelo o ejemplo de perfección de algo. Como Carl Jung estableció, este es el modelo original, el cual está en nuestro subconsciente, en el cual si imaginamos algo, esa es la representación. Un ejemplo claro sería la enfermera. Dado que su definición es a la persona que asiste directamente al enfermo, nosotros llegamos a imaginar una enfermera como una señora con ropa blanca, con cofia, atendiendo a un enfermo. Y en tiempos antiguos, la representación era la ninfa Maltea, que estaba nutriendo al joven Júpiter, representando los atributos de la enfermería. La primera teoría de la enfermería es de Florence Nightingale, en el cual establece que cada modelo aporta una filosofía. Virginia Henderson le añade términos funcionales, en el cual es ayudar al sano o al enfermo a recuperarse, sino darle una muerte tranquila al mismo. Riopel y Texidor le agregan más funciones a este, en la cual establece que la enfermera es educadora, agente de cambio y defensora de la persona, y esto se vuelve una holística mundial. Gracias a esto, la enfermera se convierte, gracias a sus raíces de la ética y la religión, no solamente se volvió un trabajo de mujeres, se, se volvió una dinámica social en la cual los hombres ahora eran incluidos, porque se había comentado antiguamente anteriormente que los hombres eran excluidos de esta disciplina. Y gracias a esto, a estos grandes cambios que hicieron esas mujeres, se le atribuyó a que necesitas un certificado para que tú puedas demostrar tus saberes. Y esto es también en parte gracias al gobierno, porque esto genera un marco legal ético acorde a nuestro estado laico. Y en resumen, gracias a esto tenemos niveles técnicos, especialidades, licenciaturas, maestrías y doctorados. Para concluir con mi tema, dejar en claro que Florence Nightingale fue el arquetipo por excelencia, el modelo de enfermería que ella plantó. Tiene más de 15 millones de profesionales en el mundo copiándolo. En el ámbito religioso estaría la Madre Teresa de Calcuta, la cual más de 5,000 monjas siguen su modelo. Y gracias a estas mujeres tenemos nuestro legado, lo que hoy nos permite ser enfermeros. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hablaremos de Florence Nightingale. Ella nació en Florencia, en Italia, en 1820 y murió en Londres, Inglaterra, en 1910. Ella fue reformadora del sistema sanitario, fue una enfermera, una luchadora por los derechos de las mujeres y experta en la gestoría. Ella destacó en matemáticas, estadística y epidemiología y estadística sanitaria. Ella fue la que bautizó al Ángel de Crimea. Aunque ella parecía buscar a los heridos, en 2008 una nueva biografía asegura que los recorridos nocturnos eran salas para vigilar a la enfermera. ¿A qué se refiere eso? A que ella en realidad no buscaba a la enfermera, sino que supervisaba a las enfermeras sobre el trabajo que ellas hacían. Y gracias a la contribución de Florence Nightingale, eso tuvo un gran cambio en la higiene y alimentación. Y eso ayudó a que se le comprara más equipo médico a pesar de que a muchos doctores y oficiales los molestara. En 1856, ella logró recibir por parte de la reina Victoria y el príncipe Alberto en la campaña Hospitales Militares para la Escuela y Casa para Enfermeras Nightingale y para el entrenamiento de enfermeras. Ella fue la primera mujer admitida en la Real Sociedad Estadística Británica y a ella se le otorgó por parte de la reina Victoria el Royal Red Cross. Ese Royal Red Cross es en la que se muestra la imagen y el Hospital Militar de la Escuela, o mejor dicho,
no es la Real Sociedad Estadística Británica, sería ese el que se muestra abajo. A continuación pasará a mi compañero. Ahora entrando al tema de lo que es los arqueotipos, vemos a la Madre Teresa de Calcuta. Hablando un poco de ella, nació en 1910 en Albania y falleció en 1997 en Calcuta, India. Los fundamentos o lo que realizó la Madre Teresa fueron estos puntos que vamos a hablar y vamos a dar a conocer a continuación. Como primer punto tenemos lo que es, fundó un hospital un hospicio en Calcuta, en el templo hindú de la diosa Kali. Este consistió en recluto de 12 religiosas y voluntarias para atenderlo. También obtuvo recursos en especie y dinero. El hospicio tenía 80 camas y proporcionaba un servicio médico muy elemental a moribundos, el cual permaneció en las mismas condiciones a pesar de lo que era el enorme donativo de todo el mundo. También a los niños los aceptaba si sus padres cedían la custodia para darles en adopción a parejas de varios países. Hoy se atiende el hospicio pareja con un mismo modelo de varios países. Otro fundamento fue una activista internacional de la caridad, lo cual dio a reconocer o recorrió más bien lo que fue ciertos países para recolectar fondos para la Iglesia Católica en nombre del amor a los pobres de Calcuta y de una religión católica. También tenemos como tercer punto que atributo artículos de denuncia en lo que fue la The Lancet y el British Medical de Journal 2. Este consistió en lo que fue cuestionaba la falta de atención médica en los pacientes de un hospicio, sobre todo la ausencia o escasez de analgésicos. También tenemos como cuarto punto que es, publicó el libro Madre Teresa, veredicto final, distribuido solo en Europa. Prácticamente para ella su conclusión es que ellas y otros exageraron al hablar al número de pobladores en lo que es la atendidos en Calcuta. En cuanto a la medicina, ella colocó un letrero en la puerta del hospital que llamando moritorio. Aquí en la siguiente diapositiva podemos observar cuál fue ese mensaje que ella colocó en aquel letrero que dice: no somos monjas, no somos doctoras, no somos maestras, no somos trabajadoras, somos religiosas, en el cual recibió muchas críticas de otros investigadores, quienes coinciden en el que se recibían $100 millones en cada uno de esos usuarios, que mejoraba las condiciones de sus pobres, tal como fue la intentación de las donantes. Hablando en lo que es el siguiente punto,
La Madre Teresa se decidía a lo que es apolítica. No participó en varios países con la ultraderecha. Esto estaba contado con lo que era el divorcio, que no aceptaba ni siquiera cuando las mujeres fueran víctimas de violencia, que lo que fue de la planificación familiar y el aborto. También tenemos que recibió más de 700 premios, entre ellos un Nobel de la Paz en 1977, en el cual el Nobel de la Paz, en el cual Christopher Higgins dijo, su labor era por Cristo y por la Iglesia. Su objetivo era ampliar la cantidad de católicos. Ese fue su punto de vista de Christopher Hitchens. De mi parte es todo, maestra. Espero le haya gustado la investigación. Muchas gracias. Arquetipos de las enfermeras en México. Igual con mi anterior diapositiva, ese la dividí en puntos para que sea un poco más resumido y más fácil de explicar. Tenemos que antes del siglo XIX no había enfermeras profesionales mexicanas, no existían escuelas de México que realizaran este quehacer. Bueno, y se estarán preguntando cómo es que había anteriormente enfermeras en México. Bueno, pues las anteriores enfermeras aprendieron solas enfermería o a atender partos. Estas lo pudieron haber aprendido de manera individual o con el apoyo de otras durante un breve tiempo, de otras personas, mujeres o hombres que tenían ese conocimiento. Se pudo haber traspasado de una persona a otra, el conocimiento se puede haber pasado de una persona a otra. Tenemos como otro punto que en México en 1524 se fundó uno de los primeros hospitales del continente. En ellos estaban principalmente las religiosas y las mujeres seglares. Ellas fueron las principales que se ocuparon de la atención de los enfermos. Tenemos otro punto, el cual es el nombre de Juana Inés de Aspaje Ramírez de Santillana. Bueno, o mejor conocido como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella se destacó como enfermera mexicana en el siglo XVII. Fue muy famosa no solo por el hecho de cuidar enfermos o enfermas, sino por abogar por la igualdad de género. Y aparte de abogar por la igualdad de género, abogaba por el derecho de la mujer de adquirir unos conocimientos, ya que anteriormente las mujeres eran como, puedo decir así, eran principalmente amas de casas. Ellas no tenían derecho ellas no tenían el derecho al conocimiento. Eso se refiere a que no tenían el derecho a la educación. A Sor Juana Inés de la Cruz también la reconocen como una pionera indiscutible del movimiento de liberación femenina. En su obra, que se titula En su respuesta a Sor Fileta, aquí recalca o crea la defensa más formidable de la mujer. Aquí nos menciona su derecho a la cultura y a la búsqueda científica de la mujer. También en su obra refleja la intención de crear un universo literario. Esto con el fin de disertar sobre el papel de las mujeres, apegándose a su realidad social y a su movimiento histórico. De igual manera, tenemos que en su obra la mujer deja de ser el elemento pasivo de una relación y en esta recupera su derecho a expresar la variada gama de situaciones amorosas. También dejen claro que las mujeres no están de acuerdo con el sesgo que algunas religiones tienen o tenían en su forma de concebir el amor. También refleja
de que, de que no está de acuerdo en etiquetar al cuerpo como enemigo del alma y que tampoco está a favor de pugnar por la desvalorización y mucho menos está de acuerdo a referirse a la maternidad como un sinónimo de pecado, castigo y sacrilegio. Puse como penúltimo punto que Sor Juana fue sometida al juicio episcopal, la obligaron a entregar sus bienes al arzobispo Aguilar y Sejías, a abjurar de sus errores y a no publicar más. Este fue un castigo en contra de ella, ya que por todas sus obras hubieron personas que se unieron a su movimiento y estos causaban un conflicto con la iglesia. Y pues antes, como ya nos podemos imaginar, la iglesia era la autoridad mayor y no podía haber vamos a decirlo por así, ninguna revelación contra ellos, ya que toda revelación tenía un castigo y como Sor Juana fue una de las principales pioneras, o sea, fue como un impulso de las mujeres para sobresalir, fue castigada de esa forma. Falleció en 1695, eso gracias a la epidemia del cólera que azotó a la ciudad en la que ella cuidaba a sus compañeras del convento. Ella, su causa de muerte fue a causa de ese padecimiento, de la cólera. Y pues esto sería todo por mi parte. Bueno, hoy les vengo a presentar el tema de arquetipos de la Revolución Mexicana. Y los arquetipos son aquellas personas que son un ejemplo a seguir, es lo que quiere decir. Tenemos el caso de las enfermeras Diana Querida Viudas Moreno y Margarita Ordóñez, que se fueron torturadas y fusiladas por las deístas al no denunciar a sus compañeras. Tenemos a Celia Espinosa Jiménez, que fue secretaria particular del ministro de Educación y canciller en el Consulado de México en San Francisco, California, Estados Unidos. Tenemos a Dolores Romero de Sevilla, que organizó un cuerpo de damas voluntariadas para asistir a los heridos de combate en Torreón, Coahuila. Tenemos a Sara Perales, viuda de Camarón, que fue jefa del cuerpo de voluntariado de enfermeras y hospitalarias en varios estados de la República Mexicana. Tenemos a Leonor y a Elena, que ellos fueron parte de una de las fundadoras de la Cruz Roja Blanca Constitucionalista. Tenemos a Ana Pérez Villarreal, que fue junto con la revolucionarista de San Antonio, en Texas. Tenemos a Batir Gómez Ordóñez Fermi, que fue maestra que ayudó a implementar un hospital en Zacatecas. Otras enfermeras destacadas tenemos a Refugio Esteve Reyes, que nació en 1881 y falleció en 1957, también nombrada Mamá Cuca, o también conocida como la Flores Gaítica Mexicana. Esta sobresalió en hospitales de Guadalajara, Querétaro y Guanajuato, con fuerza en el campo de batalla, también participó mucho en eso, recorrió más de 10 kilómetros en tren y atención a los combatientes, otorgó servicios de enfermería en hospitales militares en México, obtuvo su título en 1940, llegó a ser teniente coronel, obtuvo medallas de honor y posguerra, y la medalla de Isabel Sedale y Gómez. También otra enfermera destacada tenemos a Adela Derales Pérez, llamada Adelina, que Adelina es también apodada porque existe una canción que relata los hechos que ella aconteció, los puntos más importantes, relata sus vidas, como también existe una película con el mismo nombre, por si la quieren ver y conocer mucho más de su historia. Pero podemos decir que es una enfermera preparada de la Cruz Roja Blanca Constitucionalista, fue reconocida como una veterana de la revolución y conquistadora en varias ocasiones, participó en movimientos políticos sociales de aquella época. Estos son algunos de los recomendados que podemos nombrar de aquella enfermera. Conclusión. A partir del siglo XX surgen los derechos de la mujer, el marco legal a que los avale, y ahora las cosas son diferentes. Maticiza con cierto dolor e intensidad los estudios y aplicaciones del género y del propio poder y del premio de enfermería, y se han usado
en las reivindicaciones para esta profesión. Las enfermeras escriben muy poco de sí mismas, pero mucho de la profesión. Esto renueva la esperanza de que enfrenten el desafío de escribir autografías o sus propias biografías. Solo así podremos concretar de manera objetiva los elementos, además de la preparación académica o el nivel, otro nivel, solidaridad del impulso de otras mujeres, de integrarse, colegiarse, en temas y causas diversas en hechos de enfermería moderna del siglo XX, y es lo que nos marca que somos o no somos como enfermeros actualmente, o lo que son enfermeras actualmente en México. Y con esto daríamos terminado la exposición. Gracias por su atención.